Bienvenidos a la semana 1 del módulo Fundamentos de Aprendizaje Automatizado aplicado a la salud. En esta semana exploraremos 3 temas en concreto. Primeramente, conoceremos un poco de la historia de la inteligencia artificial, que es el paraguas bajo el cual el aprendizaje automatizado se encuentra. De ahí vamos a movernos hacia el entendimiento de las distintas variedades de aprendizaje automatizado, las distintas familias o tipos de algoritmos que hay ahí. Y también vamos a conocer o cerrar la semana con un tema con respecto a éticas, ¿no? Implicaciones éticas del aprendizaje automatizado en salud. Este módulo es un módulo muy interesante, muy apasionante y vamos a explorar la historia de la inteligencia artificial a través de sus distintas etapas. Es importante conocer que este es un desarrollo que lleva eh, desde por lo menos 1960, como ustedes pueden ver ahí, a 1960 al 2010, podemos decir que fue la temporada del aprendizaje automatizado per se en la historia de la inteligencia artificial, donde podemos resumir todo lo que hace aprendizaje automatizado, o casi todo, en algoritmos que imitan ciertas acciones que aprenden. Luego, del 2010 al 2018, podemos decir que estamos en el área o estuvimos en el área del aprendizaje profundo o el deep learning. Y del 2018 al 2022, el tema es el aprendizaje por reforzamiento profundo, donde el algoritmo se enseña él solo. Y pues, si hay tiempo, exploraremos en los foros hacia dónde va la inteligencia artificial, ¿no? A una inteligencia más generalizada, donde los temas son ahora agentes distribuidos, uh, aprendizaje profundo a través de reforzamiento, GANs, varias otras cosas. De aprendizaje automatizado. ¿Cuáles son las familias de algoritmos dentro de este subconjunto de algoritmos de la inteligencia artificial? Pues podemos decir que son 3, ¿no? El aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por reforzamiento. El aprendizaje supervisado, ¿no? Un paradigma donde el algoritmo es presentado con datos etiquetados, o es presentado con un problema de datos donde la respuesta se le provee y el algoritmo aprende y ajusta su manera de clasificar de acuerdo a la respuesta provista. Y después, en otra fase, donde es expuesto a datos del mismo tipo, pero que ya no traen su clasificación, entonces el algoritmo promueve o propone una clasificación, ¿no? Estos estudios o este tipo de análisis, bueno, como ya lo dije, se usa en clasificación y también en regresiones. Eh, de ahí el aprendizaje no supervisado es un aprendizaje, como su nombre lo dice, donde no se le entregan etiquetas o no se le da datos para aprender. El algoritmo encuentra patrones dentro de los datos. Esto se utiliza para procesos de reducción de dimensionalidad en los datos y también los procesos de agrupamiento o clustering. La tercera familia de algoritmos es el aprendizaje por reforzamiento. Este aprendizaje es un paradigma donde el algoritmo, a través de prueba y error, una vez que se le da un objetivo óptimo o una respuesta óptima, el algoritmo, a través de prueba y error en los datos que se le presentan, va ajustando y aprendiendo cuáles son las decisiones o las clasificaciones en los datos que tiene que hacer para obtener la respuesta necesaria u óptima, ¿no? De esto, ¿por qué tenemos que, desde el paradigma de salud, por qué tenemos que hablar de aprendizaje automático, de inteligencia artificial? Bueno, este es un ejemplo que no está actualizado, es un ejemplo este, que por lo menos cada año, cada semestre de cada año hay que actualizar estas imágenes porque el crecimiento es muy rápido en esta área en salud. Pero aquí podemos ver algunas empresas que están utilizando ya sea aprendizaje automatizado, una combinación de aprendizaje automatizado y inteligencia artificial.
para la salud, ¿no? Desde descubrimiento de nuevas drogas o fármacos, diagnósticos, análisis de riesgo, eh, investigación en salud o médica, nutrición, monitoreo de pacientes, imagenología médica, asistentes virtuales para pacientes. Las áreas de aplicación son vastas en este tema, ¿no? Muy importante. También recordar que para estos temas muchos de los términos por lo general se utilizan en inglés y aprendizaje automatizado lo van a ver ustedes más como machine learning, ¿no? Ah, pero es lo mismo, es el equivalente en español de aprendizaje automatizado. Una vez que avancemos en la semana, me gustaría que usted considerara estas preguntas mientras aprende en la semana. ¿Podrás identificar áreas de oportunidad en tu área de trabajo donde las herramientas de aprendizaje automático se podrían implementar y robustecer el servicio? Por ejemplo, eh, pues de los tres tipos de algoritmos, ¿no? Supervisado, no supervisado y de aprendizaje por reforzamiento. ¿Algún caso de uso que tú puedas ver en tu área de trabajo que pudieras implementar? Bueno, no necesariamente que tú lo implementes, pero digas, aquí hay un área de oportunidad que podríamos explorar. Y de eso, bueno, ¿qué utilizarías o qué paradigma de aprendizaje utilizarías? ¿El supervisado, el no supervisado por reforzamiento? Esta pregunta, a medida que avanzamos en la semana, cada vez va a ser más clara y las respuestas y la capacidad de visión cada vez será más clara. En resumen, en esta semana vamos a aprender de historia de la inteligencia artificial en lo general. Dos, vamos a aprender sobre específicamente aprendizaje automático, las familias de algoritmos en lo general. Y vamos a tener una introducción a los aspectos éticos en algoritmia. Muchas veces no tocamos estos temas de ética, pero son indispensables a la hora de hablar de aprendizaje automático en salud. Entenderemos que la historia del desarrollo en inteligencia artificial nos permite tener un contexto más realista de los alcances, ¿no? Y limitaciones de estas herramientas. Definitivamente no son la panacea, pero sí son herramientas poderosas que, entendiendo claramente sus áreas de oportunidad y sus fortalezas, podemos entonces utilizarlas o aplicarlas, ver áreas de aplicación en nuestros campos de trabajo. Conoceremos las familias de algoritmos en aprendizaje automático y esto nos va a facilitar la aplicación de uno u otro algoritmo apropiadamente en nuestra área de trabajo y vamos a empezar a aprender a cultivar una cultura de ética algorítmica. Vamos a entender qué es eso y vamos a aprender a cultivarlo a largo plazo en nuestras disciplinas. Como les comentaba, esta semana es una semana interesante. Éxito en su aprendizaje.